La primera clase hemos desarrollado ya algo en la presencial y ahora vamos a continuar lo que nos falta, la parte virtual, unas 3 clases. A ver, ¿quién de ustedes puede hacer la oración para empezar así? Una oración breve. A ver, cualquiera. Mi Padre, A ver, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por este día que podemos estar reunidos acá casi todos. Te agradecemos por todo lo que nos das, la comida y el agua. Y te pedimos que nos des un corazón muy feliz. También te decimos que queremos que salgan enfermitos todos los que están en guerra. Amén. amén. Muy bien. Vamos a rezar un Ave María ya juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Gracias, el contigo. Señor es Bendita contigo. eres entre todas las mujeres y bendito es el Eres fruto de tu vientre, bendito es Jesús. el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora de y nuestra en la hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, ya. Vamos a, vamos a empezar la clase. Si tienen alguna pregunta, según vamos exponiendo, también lo pueden decir, ¿ya? Bien, a ver, vamos a continuar. Ya la primera clase o el primer encuentro hemos intentado presentar a Jesús, que es, diré, a Dios Padre, ¿no? O Creador. Hemos visto desde las Escrituras cómo se presentaba desde la fe, ¿no? Desde la revelación, cómo se presentaba al Creador, cuando es que se inicia a pensar a Dios como Creador, en qué circunstancia, en qué momento el pueblo piensa, reflexiona sobre sus orígenes, de dónde viene, y veíamos que no era el único pueblo que se preguntó por esto, ¿no? Sino que ya había antes otros pueblos, otras civilizaciones que se preguntaron y que también respondieron, claro, cómo ellos venían, cuáles eran sus orígenes. Y era interesante porque hay cosas que coinciden, pero luego veíamos lo propio, ¿no? De la fe, los detalles que la fe nos da, añade a todos estos relatos de la creación, y como veíamos que hay cosas bastantes particulares, es decir, bastantes únicas, diríamos, desde la fe. Por ejemplo, la creación de la nada, las otras creaciones empiezan ya de algo, ¿no? Eh, también hablábamos que era libre porque nos ama, y veíamos que los otros eran normalmente entre lucha, entre uniones, salía la creación, ¿no? Fruto de eso era la creación, la nuestra no. Y bueno, y así un montón de riquezas, y luego veíamos a Dios creador, cualidades de Él. Bueno, ahora vamos a intentar rastrear. Hoy va a ser un poquito avanzar, caminar, ver. A ver, ¿hay interferencia con micrófonos? Apaguen, por favor, sus micrófonos. Ramón, Ramón, apaga tu micro, por favor. Ramón, Mahuanca, Charete. eso, apaga tu Silencio. micrófono. A ver, Gracias. ¿quién más? Yo creo que todos ya, ¿no? Limón. O bueno, lo que está. Ah, no, ya apagó.
Ya, si no, a ver, la que está ahí viendo esto, Tamara, si ves eso, puedes apagar tú también, ¿no? Puedes apagar desde el micrófono. Listo, vamos a continuar. Entonces, el primer encuentro hemos tratado todo sobre eso, ¿ya? Entonces, hoy vamos a recorrer un poco, a ver, la historia, el Antiguo Testamento también, por así vamos a recorrerlo rápido, en 4 momentos, y vamos a ver si ahí encontramos, ya de creador hemos visto, ¿no? Desde la fe tenemos el texto del Génesis, esos 2 relatos, hablábamos el primer encuentro, donde veíamos al creador, todo lo que él hacía, ¿no? Comparando luego con las otras civilizaciones también, veíamos las diferencias. Bien, ahora vamos a intentar ver en el Antiguo Testamento, vamos a seguir ahora lo referente al Padre. A ver, ¿qué encontramos de Dios como Padre? Si encontramos o no encontramos, o qué otras cualidades u otros atributos de Dios va apareciendo en el Antiguo Testamento, y ya con claridad lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, con Jesucristo, cuando ya presenta al Padre, ¿no? Por él con más claridad vamos a saber. Pero bueno, vamos a ver lo que encontramos. Y también es bueno porque vamos a encontrar otras cualidades de Dios que también nos va a ayudar para poder entenderle. Y así le van a ir entendiendo, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Voy a proyectar y vamos a avanzar desde la proyección para que se nos haga más fácil, ¿ya? Vamos a ver. Ya. ¿Pueden ver la proyección? Sí, padre. Ok. Muy bien. Ya, vamos a empezar. Hoy vamos a hacer esta clase, Dios se revela a su pueblo. Vamos a ver, se revela, o sea, Dios se comunica a su pueblo para ubicarnos, para empezar y saber por qué este apartado. Vamos vamos a decir que la religión nuestra es una religión revelada. Es decir, Dios se comunica, Dios sale al encuentro del hombre. Eso nos caracteriza a nosotros, a diferencia de otras religiones, ¿ya? Hay la religión del libro, por ejemplo, que solamente están basados en el libro, ¿no? Que les dirige un poco, les estructura todo. La nuestra también tenemos un libro, es cierto, la Sagrada Escritura, pero antes que se dé la Escritura, antes de tenerla por escrito, Dios se comunica, Dios habla, Dios se manifiesta. Y cuando Dios se comunica, se manifiesta, da a entender algo. Por lo tanto, para nosotros esencial, por eso es la revelación. Para nosotros juega un papel importante en nuestra fe, Dios que se revela. Y sabemos que el hombre tiene esa capacidad de recibir esa revelación. Ahí empieza el diálogo entre Dios y el hombre. Esa es nuestra fe. Por eso nosotros siempre remarcamos, ¿no? Nos hacemos cristianos por un encuentro. Y ese encuentro es desde antes, pues. Desde antes Dios va revelándose, Dios se va dando a conocer, Dios va hablando al pueblo y el hombre tiene esa capacidad de recibir, de aceptar, de hacer suya esta revelación. A ver, Luz levantó la mano. Sí, padrecito, disculpe, cuando dice, será Jesús quien nos mostrará el rostro del Padre, esta palabra rostro del Padre, ¿a qué hace referencia? Esa, o sea, cuando puede ser el rostro físico como tal o algunas cualidades del Padre. Bueno, cualidades, porque cuando decimos el rostro, nos referimos a cualidades, ¿no? Cuando tú recuerdas, Jesús dice, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Yo he venido a hacer la voluntad del Padre, dice. Entonces está refiriendo eso, va a mostrar un poco los atributos, las cualidades del Padre. Ya no tanto a lo físico nos vamos a referir. Bien.
Entonces, veníamos diciendo, ¿no? Que nuestra fe es una fe revelada, pues. Dios comunica y a partir de ahí podemos conocer a Dios, acercarnos a Dios, ir viendo qué es lo que encontramos cuando Dios se revelaba, cuando Dios se daba a conocer. Ya, entonces vamos a hacer un recorrido. Dios se revela a su pueblo y vamos a ver qué encontramos en esa revelación, qué dice Dios de sí mismo y a ver, vemos ahí si va apareciendo estas cualidades de padre o no, o cuándo ya es el momento cuando se revela como padre. Bien, dice, Dios al darse a conocer a su criatura no se revela como padre. Estamos en el Antiguo Testamento, iniciando. No vamos a encontrar ahí una palabra o algo así de forma clara que diga, no, yo soy tu padre. No, no, se va a revelar de otras formas. ¿Ya? Va a utilizar otras imágenes incluso para darse a conocer, pero como padre todavía no. Entonces será Jesús quien nos mostrará al Padre, ¿no? Y a partir de él podemos entender, porque si decimos, si Jesús se presenta como el Hijo, ¿no? Entonces ya empezamos a pensar a Dios como Padre, ¿no? En el Antiguo Testamento eh, se van a dar cuenta que nos estamos moviendo todavía en este ambiente del monoteísmo, ¿no? Del monoteísmo, no como lo conocemos ahora, ¿sí? Sino todavía el Padre que va actuando, el Creador. Dios en la historia va dándonos a conocer sus atributos. Esto es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a ir captando los atributos de Dios, cómo se va hablando, cómo Dios nos va hablando, qué cosas va diciendo Dios de Él mismo, o cuando va actuando, vamos encontrando cualidades de Dios. Eso es lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Como atributos, cuando decimos de atributos, también nos hacemos referencia a rasgos más destacados que van a describir a Dios y a rasgos que van a decir, ah, mira, Dios es poderoso, a Dios es un juez, Dios perdona, es misericordioso, y así más cosas, ¿no? Que vamos a encontrar. Hay otras imágenes incluso que los profetas van a dar a Dios, y es interesante, ahí vamos a descubrir las imágenes que los profetas empiezan a darle a Dios. Ya vamos a continuar. Johnny, ¿levantaste Sí, la padre, mano? ¿qué tal? Buenas noches con todos los hermanos. Le quería consultar, el padre, por ejemplo, su primera manifestación puede ser con la creación del universo, ¿no? Y ya posteriormente a través de los patriarcas. ¿Eso se puede dar también? Bueno, mira, hay que recordar, ya algo hemos tocado la clase pasada o en el encuentro presencial, que el libro del Génesis, donde se relata la creación, ¿no? Es en el exilio todavía, ¿no? Cuando son exiliados a Babilonia. Estamos hablando más o menos del año 500 y tanto antes de Cristo, ¿no? Pero ya el pueblo ya camina antes. Entonces ahí empiezan a entender a Dios como el que crea, ¿no? Porque se preguntan. Antes no se preguntaban nuestros orígenes, ¿no? Porque no tenían ese problema. Cuando viene este problema de desaparecer como pueblo, o sea, perder toda su identidad, es cuando el pueblo se pregunta y dice, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde hemos venido? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué tiene Dios con nosotros? Y ahí sale ese relato, ¿no? Como respuesta. Antes ya el pueblo ha caminado, Abraham ya ha caminado. Entonces ellos van a tener, van a sentir de otra forma a Dios, ¿no? Y de acuerdo de eso que van sintiendo, como van sintiendo a Dios, le van dando cualidades. Por ejemplo, una de las cualidades sería Dios es fiel por la alianza, ¿no? O sea, antes del exilio ya se ha dado la alianza. El Dios ha hecho alianza con su pueblo y el pueblo está entendiendo que Dios es fiel a la alianza, siempre ha sido fiel. Nosotros hemos sido infieles. Entonces, a Dios, una de las cualidades que podemos sacar ya, nos adelantamos, sería en el Antiguo Testamento, Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel.
o el Dios de la alianza, siempre recurriendo, llevándote a la fidelidad. ¿Ya? Bien. ¿Por qué Dios no se revela como Padre? Esa es una pregunta que podemos hacer a partir de lo que hemos dicho. También es válido, ¿no? ¿Por qué Dios no se revela como Padre? Si hemos dicho que no vamos a encontrar eso, y teniendo en cuenta un poco la historia, cuándo se escribe el Génesis, por qué se escribe el Génesis, qué hay detrás para escribir un libro de sus orígenes, es posterior, ¿no? Antes hay otros libros. Bien, entonces podemos decir, ¿por qué Dios no se revela como Padre, ¿no? ¿Qué pasó, sobre todo en el Antiguo Testamento, para decir que Dios no se ha dado a conocer así? En el Antiguo Testamento decimos, Dios no se revela como Padre. Bien, se pueden dar tres razones. Bueno, esa es una reflexión, ¿ya? Se pueden dar tres razones que es válido entender porque ahora se van a dar cuenta, ¿no? Serían unos motivos por qué Dios no se revela como Padre. El primero, mira, el hijo aún no se había encarnado. Esto puede ser una razón también. O sea, Jesús todavía no se ha encarnado, si no ha llegado la plenitud de los tiempos. Por lo tanto, el judaísmo solo conocía a Dios fiel, a Yahvé, diríamos. Solo está conociendo, ¿no? A Él. Entonces todavía le es difícil pensar en Dios como Padre. Cuando venga Jesús, ya no dirá, envió a su Hijo. Ah, bueno, es el Hijo de Dios. Entonces ya te da pie para pensar en el Padre, ¿no? Ahora, el monoteísmo, es decir, el judaísmo, está concibiendo a Dios como uno solo, ¿no? Uno solo. Por eso es que cuando venga Jesús, no muchos de la religión hebrea, judía, que ya sigue a Yahvé, sigue a Dios, no muchos van a aceptar, ¿no? No muchos van a, incluso ya saben, los sumos sacerdotes todos dicen blasfemo, no se llama hijo de Dios. ¿Cómo va a ser hijo de Dios? ¿No? ¿Cómo Dios se va a hacer criatura? Entonces, para ellos es un poco más rígido su concepción de Dios en el sentido de que es un Dios aislado, es un Dios solo, ¿no? Es un único. No están pensando todavía en la Trinidad como nosotros, ya es posterior. Entonces se piensa un Dios solitario. Esto puede ser una de las razones por qué no entra todavía, por qué no aparece Dios como Padre, así, la palabra en concreto, así Padre, ¿no? Con todos sus detalles, con todas sus cualidades, sino que se piensa en un Dios así solitario, único, fuerte, y se le va a dar muchas cualidades, claro, muchos nombres también. Pero aún todavía está ese pensamiento, ¿no? De decir, bueno, es Dios, ¿sí? Pero es Dios solo. Entonces no hay espacio, ¿no? O sea, todavía no hay ese espacio para pensar en Dios como Padre. Puede ser una de las razones. Una segunda razón, a ver, encontramos aquí y dice el peligro del paganismo. Eso también es bien cierto, porque la idea de padre, o sea, fuera de la religión revelada, ¿no? O sea, nosotros, fuera del pueblo hebreo, ¿ya? Que ya camina, que ya anda. Como les decía, también hay otros que, que también han pensado pues sus orígenes, han pensado a Dios, han pensado a su creador, ¿no? Y en esas explicaciones de estas otras culturas, civilizaciones, sí aparece la figura de padre. Pero curioso, ¿no? Quizás para no caer en esas figuras de estos dioses, es que en la mentalidad judía o hebrea o el pueblo de Israel no se optó por todavía denominarle padre, ¿no? El peligro del paganismo. ¿Por qué en el peligro del paganismo? Porque hay concepciones paganas de los orígenes donde dice el dios tal, padre, ¿no? Por ejemplo, los caldeos, los babilonios, sí, todos ellos tienen, pues, los sumerios, tienen sus concepciones de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan ellos a Dios? Ya le dan el nombre de Padre, es cierto, pero a veces
relacionan Dios Padre, se reunió con la diosa madre, ¿no? Entonces, de la unión de ellos van saliendo divinidades, van pensando así, van saliendo divinidades, dioses, ¿no? Y los dioses normalmente, en estas mentalidades, a los dioses de ellos, les van diciendo que, o sea, no quieren esforzarse, no quieren el trabajo. Y normalmente los dioses van teniendo súbditos, pues, súbditos, van teniendo súbditos, ¿para qué? Para que ellos súbditos hagan los trabajos de ellos. Así va, su cosmovisión es así van pensando ellos, ¿no? Su estructura, su organización, sus divinidades, todo así lo van pensando. Dice, hay un Dios, papá, mamá, tienen sus hijos, a veces incluso semidioses les dicen, ¿no? No quieren el esfuerzo, quieren, quieren disfrutar, quieren pasarlo bien. Por eso aparecen el dios del vino, por ejemplo, ¿no? Bueno, el que se dedica ahí al vino. Así, el dios de la fertilidad también, ¿sí? Incluso había centros de fertilidad, ¿sí? En algunos sitios incluso la prostitución sagrada, decían ellos, estaba permitida, ¿no? ¿Por qué? Porque lo identificaban como una divinidad, ¿no? Como algo divino. Entonces, si se dan cuenta, es como van poniendo nombres a dioses para el disfrute, ¿no? Para disfrutar, pero no ves un Dios que trabaja, ¿no? Entonces, estas formas de explicar ellos van diciendo, entonces, había dos de ellos que se rebelaron y los otros dioses, o sea, los dioses jefes, mataron a ellos dos y de la sangre de ellos salieron los hombres, o sea, nosotros dirían ellos, ¿no? ¿Y los hombres para qué? Para que trabajen para esos dioses, así lo explican ellos. Pero lo importante de esto es que ya están dando nombre a su divinidad como padre. Si ellos consideraban entonces a Dios como padre, madre, los hijos son creados para hacer los trabajos de los dioses. ¿Y quiénes serían nosotros los creados, pues? Algunas veces los hijos salen de la sangre que derrama el dios malo. O sea, hay una lucha, unas peleas, corre la sangre ahí entre dioses y sale el hombre, dice, ¿no? Y el hombre está para servir. Ante esto el judaísmo habla de Dios como, mira, otras imágenes va a utilizar. Entonces, como en el paganismo, o sea, en estas civilizaciones, otras, en estos paganismos, se están pensando ya a sus dioses como padre, pero es una mentalidad rara, ¿no? Así de dominio, de lucha, de dedicados a las fiestas, y tantas otras cosas más, ¿no? Dioses que, o sea, les ponen cualidades. En verdad, incluso otros también ven que el hombre proyecta sus deseos en los dioses, porque se inventan sus dioses, ¿no? Y los dioses son inventos del hombre, de esas culturas, ¿no? Algunos dicen que esos dioses fueron inventados un poco para legitimar los vicios del hombre, ¿no? Para decir, ah, ese vicio es querido por Dios, entonces lo llevaban como divino incluso, ¿no? Como bueno, el dios del vino, el dios de la fertilidad. Entonces, algunos dicen, ¿no? O sea, algunos que han estudiado eso concluyen y dicen, los dioses de estas diferentes culturas salen para un poco justificar o divinizar esos deseos del hombre y lo quieren hacer normal, incluso propagarlo, o sea, propagarlo, ¿no? Puede ser también, sí, sí puede ser. Por eso tantos dioses en diferentes culturas, ¿no? Y cada dios dedicándose a una cosa. Puede ser. Pero bueno, la cosa es que van llamando ya el nombre de padre le van dando, ¿no? Madre. Quizás por eso también el pueblo de Israel no quiere dar ese nombre de padre, ¿no? Para no equivocarse o para no equivocar a los demás. Y puede que tras la confusión pueden decir, entonces, bueno, si es padre el Dios que digo, también acá dicen que Dios es padre, entonces es el mismo Dios. Puede ser. Optan por dar otros nombres, ¿no? Por dar otros nombres ahí en esa mentalidad judía
¿Y qué nombres le van dando? Por ejemplo, es el término ayer, el buen pastor, ¿no? El buen pastor es un nombre, una comparación ya bastante antigua. Desde el Antiguo Testamento, los salmos hablan incluso del buen pastor. Se mira a Dios como pastor por la mentalidad de ellos, ¿no? Todos han sido pastores, David, todos han sido pastorcitos, ¿ya? Luego, también se le ve con la imagen de marido. Oseas, por ejemplo, el profeta Oseas habla de Dios como esposo, como marido. Dice, ¿no? Es el esposo que tenía su esposa, que se casó, pero su esposa se fue con otros, le abandonó y el esposo va a buscar, le espera a la esposa para hacerle regresar. Mira, otra figura que van dando a Dios es de marido, de esposo. Otros le dan el nombre de juez, ¿no? Un juez justo, un juez bueno, un juez misericordioso. Ya son imágenes que van apareciendo, pero están evitando la imagen de padre. La tercera razón sería, puede que sea también cierta, es porque los reyes de ese tiempo normalmente son monarquías, ¿no? Porque tienen sus reyes normalmente todas estas civilizaciones, todas estas culturas. Entonces, son considerados dioses. Ellos sí son, los reyes ahí, en mentalidad de ellos, son considerados dioses. Incluso aquí, ¿no? En nuestras tierras, el Inca era considerado el hijo del sol, ¿no? Hijo del rey. Y dicen que normalmente, o es posible que al dar esa denominación de rey, al rey hacerle como Dios o como hijo de Dios, entonces, o semidios, no, semidios, sí, porque es hijo del Dios, semidios. No, quizás catalogar de esa forma a los reyes de ese tiempo sería para darles autoridad. Claro, si tú dices el hijo de Dios es un semidios, pues toda la gente rendía culto incluso a sus reyes, ¿no? Es decir, aumentaba su autoridad. La gente se ponía a disposición de él. Puede que también se hizo por eso, por un poquito, eso servía para crear una clase dominante, ¿no? ¿Quién domina a los hijos de los reyes? Los hijos de los dioses, digo, mejor dicho. ¿Quiénes eran esos hijos de los dioses? Los reyes en nuestro tiempo. Entonces sería quizás como para crear una clase dominante. Sin embargo, los reyes bíblicos que también tenemos el pueblo de Israel, también tuvo sus reyes, pero nunca fueron considerados dioses, nunca. Los otros sí, los otros sí. Ya les he explicado que puede ser porque se consideraban, pues, o sea, para tener autoridad dentro del pueblo, ¿no? Y le veían como divino, sí, como algo divino y la gente incluso temía, ¿se dan cuenta? Bien, bueno, esas tres razones podríamos dar, ¿no? Estamos entrando todavía. A ver, Luz, Sí, Padrecito, quería comentar, ¿no? O sea, en esto de lo que es que Dios no se revela como Padre. Mira, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el encuentro de Moisés en la zarza, cuando Dios se da a conocer a él, o también con Jeremías o profetas, él dice, ¿no? Yo soy, o sea, no dice soy el Padre, sino se da a conocer por su nombre, como yo soy. Todavía no revela, o sea, esa parte del Padre, ¿no? claro, ya ve, ¿no? Y es lo que dice. Bien, sí, sí, está bien. Ya, a ver, hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Estamos un poco viendo, la cualidad de padre. Ya la primera clase hemos visto creador, hemos visto un poco lo que encontramos sobre creador. Ahora estamos un poco rastreando lo que sería el padre. A ver, algún comentario, pregunta. Padrecito, y esta imagen que de repente, sí, ¿Cómo? Padrecito, esta imagen que de repente ha calado mucho y quizás en algunos pueblos todavía de nosotros se sigue dando la imagen del Dios castigador, ¿no? De que si hacemos algo malo, pues Dios que todo lo ve nos castiga. Entonces,
Es como que es la imagen que ha tenido mayor peso, ¿no? A lo largo de los tiempos y que recién con Jesucristo se va a tratar de comprender al Dios misericordioso. Ujú. Sí, también. Hay muchas escenas, pues, también en el Antiguo Testamento de Dios que actúa con violencia, pero bueno, eso hay que ver en el fondo qué es lo que quiere decir, ¿no? Ya, muy bien. Sí, hasta ahora prevalece esa imagen de Dios castigador. Bueno, avanzamos entonces. ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Bueno, ya. Entonces, segundo punto. Ya hemos respondido algo, hemos dado razones de por qué no optaron por la idea de padre, ¿no? La idea de padre. Ya entonces, ahora vamos a ver, Dios se revela poco a poco. Y en esos espacios, en ese recorrido, vamos a ver qué vamos encontrando de Dios, qué nos va diciendo Él de sí mismo. Entonces ahora vamos a entrar un poco a lo que es historia, recorrer historia y Dios que ahí se va comunicando. Entonces Dios se revela poco a poco. Dios se reveló en la historia, eso está claro. Nadie puede decir lo contrario. O sea, la revelación no viene de un momento a otro y dice Dios, bueno, aquí está la Biblia, toma, léelo y aprende. No, la Biblia es historias de, historias de cuando Dios fue hablando a su pueblo en diferentes momentos, a diferentes personas, diferentes culturas, diferentes tiempos. Entonces, es una revelación histórica, ¿no? En la historia. Entonces, para poder entender las escrituras, debemos leerlo en su contexto, de su tiempo, en su tiempo, y entender Dios a qué situación está hablando. Esa es otra clave. Primero leer en su tiempo, ¿no? Ubicarnos un poquito en su tiempo. Luego es a qué situación está hablando, porque Dios habla ante una situación. O sea, no es que Dios se le ocurrió y dijo, no, ah, bueno, ahora les voy a hacer libres. No, Dios habla ante una situación, responde ante una situación. Eso es lo que siempre buscamos nosotros, que Dios nos responda, ¿no? Y Dios tiene que responder a mi vida, a la situación que estoy pasando, que estoy viviendo. Entonces, eso es lo que esos son las escrituras. Dios que habla a su pueblo y responde en cada situación que vive el hombre. Ya está. Entonces, lo más importante que vamos a encontrar en las escrituras no es, dice en la Biblia esto, no. Ya lo más importante no es eso. La Biblia dice muchas cosas, sino lo más importante cuando vemos cuando entramos a las escrituras viendo desde de un sentido o de un aspecto histórico, lo que vas a encontrar en la escritura esencialmente es quién es Él, o sea, quién es Dios, te va diciendo quién es Él. Ya, un Dios misericordioso, un juez justo, Padre, ya, así. Y lo segundo que vamos a encontrar es cuál es su plan de salvación, eso, ¿qué quiere para nosotros? ¿Cuál es ese plan de salvación que tiene para nosotros? Eso vamos a encontrar en las escrituras. Sobre todo eso, cuando te acerques a las escrituras es eso. Ahí conozco quién es Dios para mí y cuál es su plan que tiene para mí. Ahí encuentras eso. Ya no tanto eso que Dios dijo aquí. Ahora vamos a ver. Saben que la Biblia, las escrituras, vamos a entrar un poco a recorrer la Biblia, ¿ya? La Biblia se puede dividir en partes, así en bloques grandes. El Antiguo Testamento, sobre todo, se puede dividir en bloques grandes, en cuatro bloques grandes, y recorrer un poco todo el Antiguo Testamento.
Aquí vamos a poner un ejemplo y vamos a desarrollar. Por ejemplo, Dios se revela a los patriarcas y ahí puedes encontrar, partiendo de Abraham, ¿no? Puedes encontrar todo ese bloque que dice ahí. Luego, el pueblo esclavo en Egipto, es otro bloque, ¿sí? Entonces Dios libera a su pueblo. Cuando libera a su pueblo, le conduce. El tercer bloque, sí puede ser el Dios de Israel en la tierra prometida. Claro, cuando entran los jueces, los reyes, todo ese ambiente, ¿no? Luego ellos son llevados al exilio y luego el otro bloque, ya para llegar a Jesucristo, el Dios de la sabiduría, es decir, qué es lo que han aprendido, el pueblo que ha aprendido en el exilio, ¿no? Y por eso ahí vienen los libros eh, llenos de sabiduría, ¿no? Después de una experiencia, claro, después de la experiencia ya sabes, pues, ya conoces la vida. Y esos libros que te ayudan a entender la vida. Vamos a empezar a recorrer, si estamos en este punto, Dios se revela poco a poco, a ver en cada época, en cada tiempo, en cada bloque, qué es lo que Dios iba diciendo, ¿no? ¿Qué comunicaba de Él? ¿Qué decía de Él? ¿Qué descubría el pueblo de Él? Y así van conociendo, van pensando en Dios. Dios se revela a los patriarcas. Vamos a empezar por los patriarcas, ¿ya? Es el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Ya estás pensando a todos los patriarcas ahí, ¿sí? Los padres, los iniciadores. Eh, Ahí, cuando te acercas a este libro, ¿sí? O al bloque de los patriarcas, vas a encontrar que se va pensando un Dios único. Eso, incluso aquí podríamos decir, una de las novedades que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es esta novedad, la fe introduce. ¿Y cuál es esa novedad que la fe introduce? El Dios único. Esto no había. Y esta sería una de las grandes novedades que ingresan en la cultura en el tiempo. ¿Por qué decimos eso? Porque si nos ponemos a pensar, eh, si nos ponemos a pensar, o sea, cada pueblo, sí, cada pueblito, cada tribu, cada clan, incluso ahí, tienen sus divinidades, pero no solamente tienen eh, un dios, sino tienen varios dioses. Por eso es que se podría decir, ¿no? Una cosa es el monoteísmo, ya un dios único. El monoteísmo quiere decir un solo dios, ya que no hay más, un solo dios. En la mentalidad de ellos no se vivía tanto el monoteísmo, sino se vivía incluso en el pueblo de Israel que empieza, podríamos decir, se viviría la monolatría. ¿Qué quiere decir la monolatría? Hay varios, ¿sí? Pero hay uno que es principal. Eso se vivía, eso sí se vivía. Varios dioses, pero dentro de ellos hay uno que es principal y a él le rendimos culto, ¿sí? Entonces, a él le rendimos culto, pero sabemos que hay otros dioses. Lo que les decía al inicio, ¿no? Eh, Denominaban un dios para cada cosa. Bien, eso es lo que había. Ellos no concebían todavía un único dios, un monoteísmo, ¿no? Solo hay un dios. Los demás no son dioses, son ídolos, ¿no? Para nosotros, claro. Para ellos no. Para ellos hay un Dios principal, a él le rendimos culto, todo, más poderoso, y todos los demás son dioses pequeñitos, ¿no? Como, así, para entender, como dioses pequeños, pero en el fondo son dioses, ¿no? Entonces, ellos podían ir a pedir a este, al otro, pero sabemos que hay uno principal, y a él le vamos a rendir culto, le vamos a dar sacrificios, todo, ¿ya? Entonces, la novedad que trae, entonces ya mira, vamos encontrando cualidades de Dios. Desde los patriarcas, lo que van introduciendo es un Dios único.
¿sí? Es un Dios único. Ellos también les habrá costado entender y vivir de este Dios único, ¿sí? Porque también todavía no se habrán desarraigado, porque ellos vienen de ese ambiente de Mesopotamia. Urs está ahí por Mesopotamia, y todas estas cosmovisiones, estas divinidades, esta forma de entender a Dios viene de esa zona, güey. Entonces ellos también estarían ahí, pero poco a poco Dios se va revelando. Por eso decíamos, Dios se va revelando en la historia, les va haciendo entender, ¿sí? Van comprendiendo que hay un Dios único, un solo Dios, ¿sí? Entonces, la idea de un Dios único va entrando en esa etapa. Ahí es cuando van entendiendo. Es decir, el monoteísmo se va construyendo ahí. Ahí va construyéndose, ahí va dando sus primeros pasos. Es el único Dios, el Dios celoso, no hay más, ¿sí? Entonces, los otros todavía no entendían esto. Sí, ellos decían, sí, hay un Dios principal, le rendimos culto, pero también hay otros. ¿Ya? Bien. Luego, otro detalle que va a aparecer en la etapa de esto de los patriarcas, ¿no? Estamos viendo todavía el pueblo que empieza, va siendo guiado por los patriarcas, todavía no bajan a Egipto, donde van a ser esclavos, sino todavía están este pueblo que es nómada, que va dirigiéndose de un lado para otro, ¿no? Que va caminando de un lado para otro. Y ya saben que cuando caminas de un lado para otro, es inevitable que no te contamines también con lo que los otros pueblos tienen, ¿no? Es otro peligro, bueno. En el camino la gente va encontrando y hay veces se va confundiendo, eh, va aceptando otras creencias, todo, ¿no? Entonces el pueblo camina por ahí. Por eso la gran novedad es el Dios único. Luego, un Dios personal y familiar, ¿no? Se habla de un Dios, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es cierto, ¿no? Un Dios personal único. A mí me ha hablado. Abraham, sal de tu tierra, vete. Sí, te voy a mostrar otra tierra. ¿Bien? A mí me ha hablado. Pero es un Dios familiar. Es un Dios, no solamente me ha hablado a mí, es personal, pero también quiere un pueblo, ¿no? Por eso en ese tiempo sería el Dios, así como cada clan tiene su Dios, ¿no? Cada clan, cada tribu tiene su Dios. Y así va caminando. Entonces es un Dios personal, se va entendiendo, pero también un Dios familiar de este clan. Es el Dios nuestro. Los otros tendrían otros dioses. Y así va empezando, igual que los demás. Pero este pueblo que Dios elige tiene una misión. ¿Cuál es la misión? A ti te corresponde anunciar a todos los demás pueblos. Ahí está la misión de Israel, por eso. Por eso se elige Israel. Un Dios personal, pero también un Dios familiar, un Dios que quiere un pueblo. Aquí también aparece el Dios de la alianza, ¿no? Y se van a dar cuenta que Dios hace alianza con Abraham, con todos los que se va encontrando, Dios hace una alianza. Entonces, aquí vamos a conocer otra figura, o para entender a Dios, empezamos entendiéndolo como un Dios de la alianza, ¿no? Un Dios que hace un pacto, ¿sí? Y cuando decimos un Dios de alianza, un Dios que hace pacto, es que Dios es fiel y el pueblo también se compromete a ser fiel a Él. Entonces ya va apareciendo el Dios fiel, el Dios de la alianza. Cuando hablamos de la alianza, trae consigo, ¿no? La fidelidad, porque este es el ingrediente principal de la alianza. Vamos a hacer una alianza, un pacto entre los dos, pero nos comprometemos a ser fiel. Si no somos fieles, se rompe la alianza, se acabó. Entonces ya va apareciendo. Entonces, en la era de los patriarcas, en este tiempo los patriarcas, ya vamos viendo, ¿no? Que va apareciendo un Dios único. Mira, a Dios le vamos conociendo como el Dios único, por encima de todos. Un Dios que habla personal, pero también un Dios que quiere un pueblo, un clan, una familia. El Dios de la alianza, este Dios hace alianzas, hace pactos. En la mentalidad de los otros, no. Es como que a Dios aquí se abaja, ¿no?
se hace igual al hombre y dice, vamos a hacer una alianza, porque la alianza normalmente lo haces entre iguales, pues. No puedes hacer una alianza entre desiguales, ¿no? Porque hay que comprometerse a cosas. Pero mire, este Dios que hace alianzas, es decir, desciende hacia el hombre y logra hacer una alianza con ellos. Ya, en la época de los patriarcas aparece eso. Ya apareció estas cualidades. Ya vamos entendiendo un poco más a Dios. Pero aún todavía no aparece esta idea de padre, ¿no? Sino va apareciendo así. Segundo punto, y entramos a lo que es la esclavitud. Sí, ya saben, ¿no? La escritura nos dice que hubo sequía, la gente empezó a sentir hambre, no había productos, entonces bajaron a buscar alimentos. Ya saben toda la historia, ¿no? De José, que fue vendido, llegó a Egipto, se convirtió en, bueno, se convirtió en la mano derecha del faraón, entonces, porque interpretó los sueños, tenía estatus, sí, era un personaje, una persona importante dentro de dentro del ambiente del faraón, ¿ya? Entonces su pueblo, sus hermanos, su papá bajan y él les va a acoger, llegan a Egipto. En Egipto ellos tienen, podríamos decir, son bien tratados por José, por el faraón que tiene aprecio por José, y estarían unos 400 años ahí más o menos viviendo en torno hasta que cambia la situación porque van sucediéndose los faraones y los que ya vienen no le conocen, no conocen al pueblo, ¿no? Y entonces va cambiando todo hasta que le hacen esclavos. Entonces, cuando son esclavos, ahí es cuando buscan un liberador, ¿no? Y ahí Dios va a responder, imploran a Dios y Dios va a responder y va a liberar a su pueblo. Entonces, ese segundo bloque podríamos ver, ¿no? De esclavitud y cómo Dios libera a su pueblo, ¿sí? Le hace salir de esa esclavitud. Y aquí vamos a encontrar detalles, por ejemplo, el nombre de Yahvé, ahí aparece, ¿no? Ya vamos encontrando otro detalle, cómo Dios va manifestando en esta época de la esclavitud su nombre a Moisés, ¿no? Dice, y si me preguntan quién te ha enviado, y le va dando su nombre, ¿no? Yahvé, el que es o el que permanece, bueno, pueden traducir así, ¿no? El que es, el que permanece, el que tiene el ser y por eso crea. Pero ya vamos encontrando este nombre. No se podía pronunciar el nombre, ¿no? De Dios, luego ya se va poniendo las vocales, claro. Pero bueno, hasta ahí tenemos eso. Aparece el nombre Yahvé, pero no es el único nombre, o sea, cada incluso región va dando nombres a Dios, ¿ya? Es igual como nuestro tiempo. En cada lugar, siempre a Jesús se le va dando, es el mismo Jesús, pero diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, el Señor de los Milagros, Señor de Uruguay, es el mismo Jesús crucificado, solo que se le va dando un nombre. Igual en ese tiempo también, cada, cada zona, cada clan intentaría dar un nombre a Dios, ¿no? O sea, un Dios, pero haciendo referencia a sus atributos, a sus cualidades, ¿no? El Altísimo, por ejemplo, bien, ya el Altísimo, sí, el Todopoderoso, bien. Pero a Moisés le revela y le dice, ya ve, ya nos ha dado su nombre. El único Dios de su pueblo. Esto también aparece en este tiempo de esclavitud, ¿no? Es el único Dios de su pueblo, que no le ha abandonado. Aquí entra la alianza. Hemos hecho una alianza y yo no te voy a dejar. Y aquí el pueblo comprueba, ¿no? Que ha hecho una alianza y Dios nunca rompe su alianza. Un Dios santo, porque también Dios va llamando a la santidad a ese pueblo, ¿no? Pide que ese pueblo sea santo. Entonces van descubriendo eso, también un Dios santo. Sí, y luego ya vamos, mira, su nombre, Yahvé, es el único Dios de su pueblo, el que no rompe su alianza. Luego es un Dios santo, que nos está llamando también a la santidad. Es decir, nos está llamando a dejar todas estas costumbres. Cuando hablamos de santo y invita a dejar esas costumbres,
no solamente está diciendo dejen un poco lo que han aprendido allá en Egipto, porque son 400 años, y 400 años han pasado generaciones, es decir, ya algunos incluso han cogido costumbres de esa zona. Les invita incluso a dejar, cuando habla de un Dios santo, les está invitando a dejar todas estas costumbres religiosas que también han cogido en Egipto. No solamente las costumbres económicas, de organizar la casa, no solamente eso, sino les está invitando también, dejen esas costumbres que ustedes han hecho suyo en Egipto. Es inevitable, está claro que han cogido costumbres, incluso en su fe. Entonces, un Dios santo que les pide eso, purifiquen, ¿sí? Por eso un Dios santo, que nos llama a la santidad, a la perfección, purifíquense de todo lo que han, de lo que han aprendido o han hecho o han cogido, ¿no? Bien. Elige mediadores. Claro, está claro, eso sí está clarito. Dios siempre elige mediadores. Y en este caso, Moisés, tú vas a ir a liberar a mi pueblo. Te toca. Entonces, otro detalle que encontramos en Dios es un Dios que elige mediadores, elige ayudantes, podríamos decir. Es decir, Dios no habla directamente, sino está hablando por medio de mediadores. Y hasta ahora, se dan cuenta, detalles que vienen desde ahí y que permanecen hasta ahora. Igual un Dios santo nos llama a la santidad. Es el único Dios de su pueblo, claro. Seguimos con él, el único, decimos, ¿no? Su nombre es Yahvé, el que todo lo ha hecho, ya bien, el que es. Elige mediadores, claro. Y hasta ahora nuestra fe, nuestra religión está organizada también donde hay espacio necesario para el mediador, ¿no? Tenemos mediadores, no solamente con los santos, sino incluso eh, en la vida también de la fe hay mediadores, así como Moisés elige desde ahí mediadores. Es un Dios que elige mediadores. Dios invita a la alianza. Nuevamente, esto siempre va a ser permanente, recurrente. Dios invita a la alianza. Dios sigue, es el Dios de la alianza. Y con Moisés, nuevamente, vamos a hacer una alianza. ¿Sí? Yo les voy a llevar hasta la tierra prometida. Les voy a llevar para que descansen ahí. Y Dios invita a la alianza. Dios sigue pidiendo la alianza. Y el culto es inevitable. O sea, en este tiempo el culto está muy unido. Es un Dios también que le agrada, que necesita del culto, de la celebración. ¿Por qué? Porque la fe hebrea está muy unida, o sea, la vida hebrea, mejor dicho, la vida así como nosotros, está muy unido a la fe, a las celebraciones. Es decir, los hebreos son muy buenos en ese sentido porque unen vida y fe. Por eso es que todo lo que ellos realizaban lo convierten también en una fiesta, ¿no? Pero en un culto, mejor dicho, el de la cosecha, eh, las primicias también, por ejemplo, las primicias, la cosecha. Y, y así podríamos hablar del descanso, el día de descanso también es una fiesta para ellos. Entonces, para la mentalidad de ellos, para la vida de ellos de fe, es muy esencial el culto. Ya es un Dios entonces del culto que le gusta el culto. Ya, entonces en esta época hemos encontrado, mira, varios detalles. El nombre Yahvé, el único Dios de su pueblo, un Dios santo que pide eso, un Dios que elige, necesita mediadores, un Dios que invita a la alianza, sigue invitando a la alianza, un Dios que le agrada el culto, que necesita del culto. En este siguiente bloque, cuando ya estamos hablando de el Dios de Israel en la tierra prometida, han sido liberados, ya, han sido liberados, han sido llevados a la tierra prometida, a Canaán, lo que sería Palestina, ahora toda esa zona, vamos a encontrar más detalles, porque es otra época larga que va a vivir ahí el pueblo, ya, que va a vivir el pueblo y va a encontrar más detalles de Dios, más atributos de Dios. Es decir, Dios va a ir hablando, Dios va a ir actuando y ellos van a ir entendiendo
quién es ese Dios. Esto de entrar a la tierra prometida, bueno, hay muchas formas de entender cómo entró, ¿no? Porque no es tan fácil de decir que ya estaba eso vacío. Llegas y encuentras todo vacío, servidito, como dice la Biblia, ¿no? Lugar donde mana leche, miel, todo. No, por ejemplo, están los cananeos de esa zona, se supone que son de esa zona, ¿no? Y si llevan ese nombre, quiere decir que ya estaban ahí. Los filisteos, ya, bueno, aparecen ahí entonces nombres. Y bueno, hay diferentes formas, ¿no? Que se puede entender cómo lograron entrar e ingresar ahí, el pueblo que venía. Sí, en las escrituras también hay testimonio de eso, ¿no? Que como un grupo que entró y se asentó ahí poco a poco en la parte más alta, luego fueron bajando, o quizás también los se unieron ahí juntos y formaron otra nación de los expulsados, porque de los cananeos también hay estatus, ¿no? Y los que sufren son los que están abajo, entonces desean liberarse, irse, y formarían ahí dando esperanza a ellos. Diferentes formas, ¿no? de ver cómo llegan ahí. Pero ¿qué encontramos ahí? A ver, el Dios de Israel en la tierra prometida. Dios se dirige a su pueblo por medio de reyes. Se asientan ahí y empiezan los reyes. Entonces ya vamos encontrando otra cualidad que Dios también necesita o permite que haya reyes. Pero como ya hemos dicho antes, no reyes considerados dioses. Eso en en los reinos bíblicos o en los reyes bíblicos no se concibió eso, ¿no? No, no se les equiparó al rey con Dios. Pero Dios se dirige a su pueblo por el rey. También entonces Dios habla por medio del rey. Dios actúa por medio del rey. Otro dato importante que encontramos ahí es el Templo de Jerusalén, que es esencial, sí, que es lo más importante, y la presencia de Dios en el templo. Esto es esencial. Seguridad de que estamos seguros de que Dios está entre nosotros por el templo. Ahí habita Dios y Dios está con nosotros. Otro detalle. El Dios de todos los pueblos. Si bien esto ya viene prefigurado, ya se puede entender desde Abraham, ¿no? La promesa, serás padre de todos los pueblos, o sea, un Dios de todos los pueblos. Y eso podríamos ver también ya estando ahí, porque cuando empiezan los reinados, se empieza a hacer alianzas con otros pueblos, ¿no? Entonces la tarea, lo que hubiese querido Dios es eso, ¿no? Que hagan alianza, pero yo, Dios de todos los pueblos, ¿no? Quiero estar en todos los pueblos. Y puede que Dios por medio de esas alianzas ha querido eso, ¿no? Como les digo, como les dije, hay que siempre pensar entre la historia y Dios en esa historia, ¿no? Puede que Dios haya querido también eso, ¿no? Mediante esas alianzas llegar ahí, pero muchas veces fue al contrario, ¿no? Fue al contrario, que más bien los otros contaminaron a Israel, contaminaron. Algunos profetas incluso van a decir, ¿no? Seremos exiliados, invadidos, porque nos hemos contaminado con otros dioses. Eso van a interpretar algunos profetas, van a hablar en ese contexto, ¿no? Oseas, todos esos profetas que van a estar antes del exilio ahí. Bien, Dios que exige justicia. Y esto se va a ver clarito, por ejemplo, en Oseas, Esdras, Oseas, son profetas de ese tiempo, y Isaías también, una parte de Isaías también, no todo el libro de Isaías, sino una parte de Isaías, también es de ese contexto, antes del exilio. Entonces ellos ahí reclaman, si dicen, Dios pide que cambie, que no te quedes con el salario de tu trabajador hasta el día siguiente, págale ahora, o no le estás pagando del todo, te estás quedando una parte de su sueldo. Entonces es un Dios por medio de los profetas que va pidiendo justicia. Y una de las
interpretaciones de los mismos profetas va a ser eso, ¿no? Por culpa de las injusticias que hay en este pueblo, vendrán otros y nos van a conquistar y Dios no nos defenderá. Y seremos exiliados, seremos sacados de nuestro pueblo. Oseas, Esdras van a interpretar de esa forma. Isaías también les va a decir eso. Por culpa de las injusticias, vamos a ser desterrados. El Dios que exige justicia ya se presenta. El Dios que ama la justicia. El Padre de la misericordia. Si cambias, sí, Dios perdonará. Si cambias, Dios no permitirá que pase eso. También está. Se dan cuenta, también está. Bien, entonces mira, el Dios de Israel en la tierra prometida, ¿no? Cuando se está dando a ese ambiente de los reinos, todo, ya aparecen estas figuras, ¿no? Dios dirige a su pueblo por un rey, el templo, Dios de todos los pueblos, Dios que sigue justicia, el Padre de la misericordia, bien. Y el cuarto bloque sería el Dios de la sabiduría. Esto ya es, son exiliados, ¿sí? Son llevados a Babilonia, son esclavos ahí, están siendo esclavos. Luego vienen los persas, Ciro, el dios persa Ciro, ¿no? Dice, bueno, conquistan todo, los babilonios se debilitan, vienen los persas, conquistan toda esa zona y ellos dicen, bueno, pueden regresar a su tierra, reconstruir sus ciudades, ¿no? Pero lo único que les pido es que ustedes son mi pertenencia, me deben tributos, pueden ir a organizarse como eran antes, yo no me voy a oponer, pero me deben tributos y recuerden que yo soy el dueño de estas tierras. Listo. Entonces, al volver viene este bloque del el Dios de la sabiduría en este ambiente, ¿no? Regresan del exilio, pero ya regresan de otro modo, ¿no? Es decir, ellos ya han entendido la vida porque han sufrido. O sea, entienden con más claridad, tienen más calma ante la vida porque ya han vivido esta experiencia dura. Han sido exiliados, han pasado necesidades, se han burlado de ellos, todo. Entonces, eso ahora les da serenidad y les da sabiduría, en el sentido de entienden la vida de otra forma, ¿sí? Entienden. Y por eso, en este bloque ya del retorno, sí, porque luego ya vienen los griegos, ya cercano, ¿no? 300 y tanto, y ya va bajando, entran los romanos, más o menos 30 o 60 creo antes de Cristo, y entra Cristo. Entonces, este bloque que encontramos, un Dios que habla en el silencio. Ellos han entendido eso. Paciencia, no desesperarse ya. Mira, sino cuando nos hemos desesperado todo lo que ha pasado, pero no ha sido el final. Después de un tiempo hemos retornado. Entonces, el Dios de la sabiduría, es decir, en este tiempo encuentran este bloque, ¿no? Un Dios que habla en el silencio. Un Dios, sí, que va a hablar en el silencio, en la tranquilidad, en la espera, en la paciencia. Sí, Job, por ejemplo, el libro de Job, ¿no? Te dice, ten paciencia como él, pase lo que pase, Dios no te va a abandonar y al final vas a encontrar la solución. Libro de los Proverbios, de la sabiduría, cuántos dichos bonitos, ¿no? Después de entender la vida, ahí entra esos libros. Después de vivir todo eso, mira cómo ya van pensando en Dios como el Dios de la sabiduría. Por eso a la sabiduría incluso le dan este detalle de persona, personifican. ¿Y quién está personificado en la sabiduría? Dios, claro, Dios. Sí, entonces la sabiduría es como una persona incluso. Cuando se lee estos libros se encuentra eso, como una persona, se le llega a catalogar o a ver como una persona. Y se está pensando en Dios, el Dios sabio, Dios de la sabiduría, y por eso sale esos bonitos refranes, ¿no? El Dios del futuro hasta la vida eterna, es decir, tu espera no está perdido, hay una vida eterna, hay un futuro, y ese futuro es de Dios. Solo la sabiduría te puede llevar a entender eso, a esperar,
a no desesperar, a tener paciencia, a saber que las cosas no se dan de un día para otro. Aunque no lo veas, Job, piensa en Job, el Dios del futuro hasta la vida eterna. Va apareciendo ya la vida eterna, ¿no? Por ejemplo, el libro de los Macabeos. Macabeos van hablando ya de una vida futura, de una vida eterna. Le dice, no tengan miedo de entregarse a la muerte, hijos. Sí, vaya nomás. Entreguen la vida que Dios les resucitará. A ustedes que han elegido el bien, han elegido ser fieles. Vaya. Entonces ya va apareciendo eso, ¿no? El futuro, la vida eterna. Y ese es el Dios de la vida eterna, podríamos decir. Entonces, miren, hemos recorrido así rápido el Antiguo Testamento y ya hemos visto ya lo que va apareciendo de Dios, los atributos, pero todavía no hemos encontrado un atributo de Padre, todavía no. Ya en el Antiguo Testamento lo encontraremos con más calma. Para acabar, vamos a resumir entonces, ¿ya? Vamos a resumir todo esto. Los atributos principales de Dios que hemos encontrado, a ver, en todo este Antiguo Testamento, o en este recorrido, ya rastreando un poco a Dios. Para hablar de Dios en el Antiguo Testamento, para hablar de Dios en el Antiguo Testamento, hay que hacerlo desde sus atributos. Hay muchos más, sí, pero no, tampoco vamos a desarrollarlo todo, no nos va a dar tiempo. Vamos a quedarnos con tres que se repiten, se enfatiza más en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios sería el Dios de la verdad, ¿ya? El Dios de la verdad. Uno de los atributos que encontramos en el Antiguo Testamento, así claro, bien marcado, es el Dios de la verdad. Pero no en el sentido de que como nosotros tenemos, ¿no? La verdad en palabras. Tú le dices, dime qué es la verdad. Le dices, ah, ya, me has dicho la verdad. No, esa verdad no se refiere, no a un concepto, no, sino cuando se habla del Dios de la verdad en el Antiguo Testamento es que Dios ha cumplido lo que ha dicho. Eso es la verdad en el Antiguo Testamento. Y aquí puede entrar el Dios de la alianza, todo entra. Es decir, la verdad para la mentalidad hebrea es eso. No es un concepto, no es te digo, ¿qué es la verdad? La verdad es esto, no, eso no existe para ellos. Es para nosotros ya. Para ellos la verdad es lo que Dios ha dicho, lo ha realizado. Entonces es verdad. Si ha dicho algo esta persona y no lo ha hecho, es mentira. No es creíble. Entonces, la verdad es eso. Dios prometió y lo ha hecho. Entonces, el Dios verdadero. O el Dios también fiel. También se puede hablar. Dios de la verdad o Dios fiel. Porque solo la fidelidad te puede llevar a que esto que dijiste se realice o se sigue realizando. Entonces, uno de los atributos fuertes en el Antiguo Testamento encontramos como el Dios de la verdad, el Dios fiel. Eso sí está clarito en el Antiguo Testamento. Es el Dios fiel. ¿Ya? Es el Dios fiel. Bien. Dios es amor. Ese es otro detalle que encontramos ya en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Dios es amor. Y todo lo que hace es porque nos ama. Y lo otro es el Dios es justicia. O sea, el Dios que pide justicia. El Dios que pide que seamos justos porque Él es justo. Y como les dije, eso aparece bastante o sea, eso aparece bastante, como les decía, en los profetas, ¿no? En los profetas cuando va diciendo eso, que Dios está incómodo, ¿ya? Dios está incómodo por lo que va viendo en el pueblo, ¿no? Y por eso dice, vendrá y les van a expulsar, les van a sacar de ahí. Bien, entonces cuando hablamos de Dios es amor, sí, mira, cuando hablamos de Dios es amor para complementar ahora, estamos refiriéndonos
sobre todo los profetas, ¿no? Copiar. Cuando hablamos de los profetas, Dios es amor. eh, Vemos en Oseas, por ejemplo, la imagen que les puse, ¿no? La imagen que les puse de cómo Sí, este pero esposo no carga ama, para entrar a una página. ama a su esposa Sí, a va a pesar de lo cargar que... eso tú a A ver, y le Ana, ¿puedes pones apagar cómo inició las primeras comunidades. tu No, micro? ese sí ya me apareció, pero después de lo que te dije de cómo surgen las primeras Ana, sociedades, no me quiere cargar la página web. Hay una fuente que te querían ingresar, pero no me deja. Y si no carga eso, quiere decir que no va a entrar Pedro. Ahora también, Padre José, tienes el desactivado el micrófono. uy, 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 ahora, ¿me escuchan, no? Ahora sí. Ya. Entonces, para acabar, ¿no? Dios es justicia, ya les he dicho que se nota mucho en los profetas cómo Dios va pidiendo esta justicia, ¿no? No te quedes con el sueldo de hasta el día siguiente, paga lo que es justo. Y así podríamos ver más detalles, ¿no? Porque es fiel también a sus promesas. Bien, bueno, entonces nos vamos a quedarnos ahí. Ya, la clase vamos a llegar hasta ahí, viendo, entonces hemos recorrido un poco todo lo que en el Antiguo Testamento podríamos encontrar sobre Dios, todos esos detalles, pero claro, no aparece de forma clara la idea de padre, ¿no? Nos imaginamos que sí, en otras partes sí aparecerá porque es inevitable que nosotros sí tenemos esa realidad de tener papá, ¿no? También ellos, claro. Entonces ya se pensaría algo, pero así de forma clara las escrituras no aparece. Ha aparecido todo lo que hemos repasado hasta ahora, pero sobre todo nos quedamos, ¿no? Esos atributos, Dios es verdad, es fiel, Dios es amor, siempre nos va a buscar, ha buscado como los profetas, y Dios es justo, ¿no? También basándonos en la alianza, Dios es justo. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Si no hay preguntas,